ya vimos el tema vimos lo que es el cambio administrativo, el traslado administrativo y el traspaso administrativo según la LOCEP. Obviamente eso tiene también sus diferencias en los otros cuerpos estatutarios. En la LOES ustedes no encuentran en la ley, encuentran probablemente en el reglamento del docente e investigador expedido por el CES y obviamente en el que tenga cada una de las universidades. Pero allí lo que trata es del traspaso de una universidad a otra universidad del docente investigador, o trata probablemente de las comisiones con o sin remuneración, ¿no? Sin límite de tiempo ni para del tiempo para estar fuera. En el caso de la Universidad de Cuenca, hay docentes que están muchísimos años fuera de la universidad en comisión de servicios, ¿no? Entonces, con esas formulaciones que tenemos en cada uno de estos cuerpos normativos, veamos el tema 8. El tema 8, en cuanto a la administración de talento humano, yo diría es aplicable en todas las entidades y organismos del sector público, porque no he visto yo en los otros cuerpos normativos que efectivamente se regulen competencias y atribuciones que tiene el Ministerio del Trabajo y que evidentemente pueden tener las unidades de talento humano o las competencias compartidas con otras entidades. Bien, en el tema, creo que tengo estudiantes que están queriendo ingresar. Sí, doctor. ¿Ingresaron? Sí, me es complicado. Doctor, Sí. antes de que empiece clase, le quería decir si no ve que mi grupo le envió el trabajo, pero se confundió y en vez de mandarse el trabajo unido, le mandó solo una parte, pero después le volvimos a enviar enseguida ya el trabajo unido. No sé si nos Ya no puede hay problema disculpar. porque no vamos a ver hoy día los trabajos. Sí. Bien. Ya. En el tema que vamos a ver está lo que corresponde al control en materia de remuneraciones y talento humano. Bien, si ustedes observan la Constitución de la República, en la Constitución de la República habíamos señalado que existe un principio de legalidad, a más del 226. El principio que dice se requerirá de una ley para el ingreso, ascenso, promoción, estabilidad, remuneraciones, régimen disciplinario. ¿No es cierto? Pero asimismo nos dice que en esta materia habrá un órgano rector. Y claro, si ustedes también van en la propia Constitución a analizar las funciones que tiene o las atribuciones que tiene la función ejecutiva como tal, me refiero a la función ejecutiva, observarán ustedes allí en la función ejecutiva de que efectivamente una de las atribuciones de toda la función es la rectoría. Y claro, la rectoría, de acuerdo a la propia Constitución, la tienen los ministerios que en función a las materias los distribuía el presidente de la República. Y claro, con esta base constitucional, entonces, en materia de remuneraciones, vuelvo a insistir, en materia de remuneraciones y control del talento humano, la Ley Orgánica del Servicio Público regula al órgano rector. Y ese órgano rector es el Ministerio del Trabajo y las unidades de talento humano. Pero en gran medida, la esfera de atribuciones que la tiene justamente en este en el control de talento humano y en el tema de remuneraciones es del Ministerio del Trabajo. En todas las funciones del Estado, todo lo que es del sector público, en esta esfera que estamos señalando, tiene la rectoría el Ministerio del Trabajo. ¿Qué entendés por rectoría? Por rectoría entendemos el gobierno, el control, la vigilancia, la regulación, que en este caso hace un ministerio a todas las entidades del sector público respecto a dos temas fundamentales. El tema de regular las remuneraciones de los servidores públicos y también regular el talento humano. Cuando digo regular el talento humano, me refiero a justamente establecer las categorías ocupacionales, ya sean de cargos de carrera, o sean cargos de libre nombramiento o remoción, o sean cargos de estructuras jerárquicas. Eso le corresponde justamente regular al propio Ministerio del Trabajo. Entonces, ese control lo lleva adelante el Ministerio del Trabajo, con gran intensidad de ese control dentro de la función ejecutiva, con gran intensidad, con gran fuerza. Pero ya en las entidades autónomas, como son justamente las del territorio, las del servicio o algunas funciones del Estado que efectivamente tienen autonomía, como es la función legislativa, como es la función judicial, obviamente también esos controles del Ministerio del Trabajo en estos dos temas específicos son menos intensos, ¿no? Con esta pequeña situación, entonces,
¿Cuáles son los órganos de control? Ministerio del Trabajo, como decimos, pero también las unidades de talento humano, ¿no? ¿Cuáles son esas unidades de talento humano? Las unidades administrativas que existen para manejo del personal en cada uno de los órganos, en cada una de las instituciones o en cada una de las entidades que son parte del sector. Esas justamente son las que van a manejar el personal. Bien, en lo que corresponde al Ministerio de Relaciones Laborales, allí el nombre no le he cambiado, lo que corresponde es el Ministerio del Trabajo, ¿no? En lo que corresponde al Ministerio del Trabajo, vamos a observar que de acuerdo a la ley habría que revisar si efectivamente ese es el artículo que corresponde, ustedes me están viendo si es el que corresponde o es otro, ¿no? Si conforme a la ley, efectivamente el ministerio tiene una esfera de atribuciones. Decíamos que la potestad administrativa, a través de la cual el ordenamiento jurídico, ley y reglamentos establecen esferas jurídicas y atribuciones perfectamente delimitadas a un órgano o a una entidad, para que a través del titular o de los titulares las pueda ejecutar. Entonces, aquí estamos justamente ante un tema de legalidad, ¿no? Esfera de atribuciones que en este caso la Ley Orgánica del Servicio Público, el legislador definitivo ordinario le otorga, le faculta, le posibilita al Ministerio del Trabajo para que en dos esferas concretas, remuneraciones y talento humano, tenga que ver con todo el sector público. En estas relaciones, servidores públicos, Estado. Veamos cuáles son esas esferas de atribuciones. Dice rectoría en remuneraciones. ¿Respecto de quiénes? De los servidores públicos. Cuando decimos rectoría, ¿de qué estamos hablando? De que el Ministerio del Trabajo tiene el gobierno, tiene la vigilancia, tiene el control y tiene la regulación en los temas de remuneraciones respecto de los servidores públicos, ¿no? De todas las entidades. Y también está plenamente facultado para expedir normas técnicas en recursos humanos conforme a la Ley Orgánica del Servicio Público. Ustedes van a observar que justamente a través de esta potestad regulativa, normativa, el Ministerio del Trabajo expide normas técnicas para selección de personal, para concursos, para evaluaciones, para calificaciones, para temas que tienen relación probablemente con manuales, con categorías ocupacionales, etcétera, etcétera. Y esas hay que acatar. Hay una norma técnica, por ejemplo, en materia de régimen sancionador o régimen disciplinario, porque el régimen disciplinario de los servidores públicos, pese a que no están aquí expresamente prevista, y al final los dice, las demás que les regula la ley, observarán que en la propia LOCEP hay una atribución que le da al Ministerio del Trabajo para que pueda llevar adelante los sumarios administrativos en contra de los servidores públicos, ¿no? Bien, esa sería la primera atribución que encontramos. Otra atribución que podemos observar justamente en este caso específico es que está llamado a proponer las políticas de Estado y de gobierno en recursos humanos respecto a los servidores públicos. ¿Esto qué significa? Que en materia de remuneraciones y en control de talento humano o talento humano, el presidente de la República que venga, efectivamente, ante esta regulación establecida en la Constitución y en el marco de la ley, que es de carácter estatal, le va a establecer cuáles son las políticas que tiene que seguir el Ministerio del Trabajo en temas de remuneraciones y talento humano en todo el sector. No, eso es justamente lo que se busca, es propender a que exista igualdad entre las remuneraciones de los servidores públicos de las distintas dependencias. Que los techos y pisos no sean alterados o no sean diametralmente diferentes entre servidores de la misma categoría ocupacional. ¿Qué otra atribución tiene? Realiza el control, ¿no? El control, decimos, realiza el control respecto de la función ejecutiva para que se cumpla lo que establece la Ley Orgánica del Servicio Público, el reglamento y resoluciones del Ministerio del Trabajo. De estos controles puede enviar a los órganos, ya sea directivos, o también a los órganos de control, como la Contraloría General del Estado, algunas observaciones, algunas recomendaciones respecto de si se está cumpliendo o no
con el manejo del personal y con el manejo de las remuneraciones dentro de los órganos o dependencias del sector público, ¿no? Realiza también estudios técnicos en remuneraciones e ingresos complementarios de los servidores públicos. Cuando decimos realiza estudios técnicos, significa que está llamado previamente a integrar consejos consultivos para avanzar en lo que corresponde a escalas remunerativas. En el tema remuneraciones, ustedes van a observar que en el sector público existen categorías, si no estoy mal, son entre 12 y 20 categorías ocupacionales, sobre todo servidores de carrera, ¿no? Y obviamente también hay categorías ocupacionales para los de libre nombramiento y remoción o para los que son efectivamente de plazo o de plazo fijo. Entonces, hay un analista 1, un analista 2, un analista 3, y así sucesivamente, pero que en función a principios de profesionalización, a principios de capacitación, a principios de riesgo o responsabilidad del cargo, se va justamente estableciendo el tipo de remuneración que corresponde a una de cada, mejor dicho, a esas escalas remunerativas, ¿no? Y obviamente tiene que estar sustentado en estudios técnicos y con fundamento en estos principios que son de carácter jurídico. Elabora y mantiene actualizado el Sistema Nacional de Información y Registro de Servidores y Obreros del sector público. ¿Qué ocurre? Ustedes van a observar que si alguien quiere ingresar al sector público, ya sea por contrato, por nombramiento, regular, provisional, etcétera, tiene que imperativamente ir al Ministerio del Trabajo a solicitar que le den una certificación si efectivamente ha trabajado o no ha trabajado en el sector público. Entonces allí le va a salir, no tiene ningún impedimento, no está trabajando, etcétera, porque tiene justamente a su cargo el sistema actualizado de información de todas y todos los servidores públicos, sean sujetos a la carrera administrativa o sean sujetos al Código del Trabajo, que es muy importante para efecto de control de esos servidores, ¿no? Imagínense una persona que efectivamente ha sido destituido del cargo por corrupción y ingresa a una entidad. Si no existiera este control, probablemente tendríamos este tipo de problemas al interior de la administración pública, ¿no? Consagra la aplicación de políticas y normas remunerativas de la administración pública que están previstas en la LOCEP, evalúa y controla a la administración central o institucional de la función ejecutiva. Entonces, ellos llevan a su cargo, me refiero al Ministerio del Trabajo, todo lo referente a las políticas de remuneración, fundamentado en la ley y en los términos técnicos que efectivamente tienen que sustentarse. Establece también políticas nacionales y normas técnicas de capacitación, coordinación, programas de capacitación y formación, ¿no? Estas políticas vienen a través de esas normas técnicas, tienen que efectivamente tomarlas en consideración cada una de las dependencias del sector público, obviamente en función a las necesidades y requerimientos de su propia realidad, cómo funciona cada una de las instituciones, ¿no? Exige asimismo a los órganos, sobre todo de la función ejecutiva, ojo, de la función ejecutiva. Cuando yo digo función ejecutiva me remito a los ministerios, a los órganos adscritos o dependencias adscritas a los ministerios, a que en el plazo de 15 días les entreguen la información que tenga relación con el régimen de talento humano y remuneraciones, ¿no? Obviamente, esta petición, este requerimiento, le harán a la unidad administrativa de talento humano de esa o de esas dependencias. Una de las atribuciones muy importantes que tiene y que ya lo habíamos visto como ejemplo en el ciclo pasado, cuando analizábamos justamente el tema de la administración pública consultiva, habíamos visto que había allí una administración pública consultiva de carácter general, de carácter especial y alguna otra que se me escapa. Esta es justamente una de ellas, ¿no? Porque el Ministerio del Trabajo está plenamente facultado por mandato de la LOCEP en este artículo para criterios sobre la aplicación de preceptos legales en los casos que estamos señalando. En remuneraciones, que complementariamente a la remuneración están los ingresos complementarios. ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunos ingresos complementarios? Pregunto.
¿Cuál me dicen? Yo les diría, en ingresos complementarios están el 13º, el 14º, probablemente horas suplementarias, horas extraordinarias. Esos son los ingresos complementarios que se pueden tener. O probablemente comisiones de servicio que puedan tener relación con viáticos y aspectos de esta naturaleza, ¿no? Entonces, en este aspecto, la remuneración, el ingreso complementario, evidentemente el Ministerio del Trabajo da justamente esos criterios. Y también, obviamente, con fundamento en la ley, y también en talento humano. Cuando digo talento humano, clasificaciones, reclasificaciones de personal, etc. Pero adicionalmente, absuelve consultas que le formulan las instituciones del sector público. ¿Cuáles son estas? En gran medida las previstas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Y claro, esto justamente, ¿qué está? Habíamos visto en el primer ciclo, ¿no es cierto? Consultas que se pueden hacer sobre una materia determinada, pero por parte de todos los órganos del sector público. Este es el caso específico que habíamos visto en el ciclo pasado. Pero también como atribución tiene emitir, o a través de métodos que estén regulados por el órgano de control, puede intervenir de forma inmediata en instituciones de la función ejecutiva para prevenir al personal el incumplimiento de las obligaciones que deben efectivamente realizar, ¿no? Todo con sujeción a sus deberes. Aquí estamos ante una esfera de control sumamente intensa por parte del Ministerio del Trabajo. Este control intenso se da sobre todo en los órganos de la función ejecutiva, en los ministerios y en las entidades adscritas a estos órganos de la función ejecutiva, donde vía una metodología y una norma técnica que lo haya expedido previamente, interviene en las entidades del sector, en los órganos y organismos de la función ejecutiva, buscando que se cumpla el tema remunerativo y que se cumpla también con las clasificaciones de personal. No, porque la inobservancia de eso hará que probablemente en la esfera de sus propias atribuciones que tiene el Ministerio del Trabajo exija a la máxima autoridad que se analice desde el punto de vista técnico, disciplinario, o a la Contraloría que efectivamente, si existen responsabilidades, se inicie un examen especial. ¿No? Doctor, está llamado buenas noches. Sí. ¿Podría darnos un ejemplo del numeral J, por favor? Del numeral J. Puede tranquilamente el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, ingresar en el Ministerio de Salud Pública para ver si el personal está cumpliendo o no sus tareas y especificaciones. Estamos, por ejemplo, en un régimen excepcional en este momento. Y nos puede decir el Ministerio de Salud Pública, en Cuenca los servidores del Ministerio de Salud Pública están trabajando en el 100% bajo la modalidad de teletrabajo. El Ministerio del Trabajo queda con la inquietud y dice, a ver, vaya el personal del Ministerio del Trabajo a verificarme si efectivamente todo el personal está realizando su trabajo bajo esta modalidad. Llegan y observan que no es así. Entonces, tendrá que pedir a la máxima autoridad que efectivamente se cumpla conforme a ley y evidentemente se tomen inmediatamente las rectificaciones so pena de que establezca las responsabilidades disciplinarias, etcétera, etcétera. No, ahí tenemos probablemente un caso. Diseña también la política pública de inclusión laboral para personas de pueblos indígenas, montubios, afro, inmigrantes retornados. En definitiva, hablamos de que hay grupos vulnerables, ¿no es cierto? Y conforme a la Constitución, efectivamente esos grupos vulnerables requieren de acciones afirmativas. No es igual o no están en las mismas situaciones probablemente un migrante retornado para ingresar a un cargo público. Entonces, habrá que darle la posibilidad a través de las normas del concurso público de oposición y méritos para que estas personas que se encuentran en esta situación tengan probablemente un puntaje mayor, 2, 3, 4 puntos, que les sirva de opción o posibilidad de ingresar al sector público. O si hay que contratar a un servidor ocasional, probablemente si cumple el requisito del cargo, darle la mejor opción a este tipo de personas, ¿no? Y las que le asigne la ley. Les decía yo, en la ley del servicio público hay justamente, este rato les dije ya, una norma que le da la competencia y la atribución al Ministerio del Trabajo para llevar adelante los trámites del régimen disciplinario sancionador
en contra de todos los servidores públicos que estén sujetos a la LOCEP. Y eso lo vamos a ver justamente cuando avancemos a esa esfera, en los otros capítulos. Entonces, ya no están aquí en esta esfera determinadas las competencias solamente del Ministerio del Trabajo. En la propia ley encontramos otros artículos que le dan competencia, como en el caso del ejemplo que estamos invocando, ¿no? Y claro, los organismos de su personal que están sujetos a la LOCEP, en el caso de una sanción grave que haya cometido el servidor, recabarán, elaborarán el expediente y les remitirán con la petición respectiva al ministro del Trabajo para que inicie su conforme a la norma técnica que expidió efectivamente el Ministerio del Trabajo para estos casos. No. Bien, pero solamente el Ministerio del Trabajo tendrá una competencia específica y exclusiva en el tema, por ejemplo, remuneraciones. Allí vamos a encontrar una competencia compartida. Y esa competencia compartida tiene relación con el incremento de remuneraciones o modalidades complementarias a las remuneraciones. Por eso decimos cualquier otro beneficio que genere egreso económico del ejercicio fiscal a otro como máximo, ¿no? Y en esa situación, si por ejemplo se quiere elevar la remuneración de las categorías ocupacionales de los servidores públicos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Bienestar Social, para poner, de Inclusión Económica y Social, para poner dos ejemplos. ¿Qué es lo que tendrán que hacer? Pues tendrá que pedir que efectivamente con un estudio técnico el ministerio respectivo lo haga conocer al Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo solicite la autorización del incremento de esas categorías ocupacionales al Ministerio de Finanzas. Y sí, hay que incrementar $10, $20, $50 mensuales, lo que sea, en función del servidor de esa categoría ocupacional, llámese 1, llámese 2, llámese 3, el Ministerio de Finanzas tendrá que dar el visto bueno, porque tiene que sacar el Ministerio de Finanzas ese adicional al sueldo que tenían. Entonces, si hay esa posibilidad, dará la autorización. Y con esa autorización, con ese acto administrativo de autorización, el Ministerio del Trabajo aprueba ese incremento salarial a la masa salarial y evidentemente la dependencia donde trabajan esos servidores podrá justamente pagar la nueva remuneración. Entonces, allí encontramos un control compartido en materia de remuneraciones. No solamente que le corresponde al Ministerio del Trabajo, vean ustedes, sino cuando se trata de incrementos, allí ingresa el Ministerio de Finanzas, que tiene que generar el acto administrativo de autorización para que con base en eso el Ministerio del Trabajo apruebe. ¿Estamos? Luego, el mejoramiento de la gestión en la función ejecutiva. En la función ejecutiva hay un órgano, ¿no?, que establecer las políticas y la metodología técnica adecuado y coordinado con el Ministerio del Trabajo. Y ese órgano es la Secretaría Nacional de la Administración Pública. Está adscrita justamente a la Presidencia de la República. Este órgano es el encargado, en definitiva, de coordinar los temas de remuneraciones y de talento humano de todo el personal que pertenece a la función ejecutiva para poder llevar adelante de manera coordinada con el Ministerio del Trabajo escalas salariales, clasificación del personal, etc. No, de la función ejecutiva. De la función ejecutiva. En cuanto a las otras dependencias, llámense entidades autónomas por el territorio, llámense entidades autónomas por el servicio, o llámense funciones que tienen autonomía como la función legislativa, la función judicial o la Corte Constitucional. Allí, en definitiva, estamos ante regímenes especiales que tienen cierta independencia, cierta libertad. Y en esos casos específicos, por ejemplo, sus regímenes especiales o sus entidades tienen a su cargo el manejo y la administración de su talento humano a través de sus propias unidades, pero con base justamente en el COTAD, para poner el ejemplo de los gobiernos autónomos descentralizados, no, excepto las juntas parroquiales rurales, los demás tienen plena competencia para expedir su ordenanza que regule el talento humano y las remuneraciones de su personal, obviamente sujeto a los techos y pisos de remuneraciones que haya fijado el Ministerio del Trabajo para los gobiernos autónomos descentralizados. Pero con su ordenanza pueden efectivamente tener también
una regulación de la carrera administrativa, del ingreso, del ascenso, de la promoción, de la estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se rigen por ellos y con cierta libertad y liberalidad del Ministerio del Trabajo. Pero el Ministerio, como rector, está controlando, está vigilando que esos techos y esos pisos se cumplan. No, lo que no puede hacer el Ministerio del Trabajo es interferir en los actos que generen los gobiernos autónomos descentralizados o las otras funciones del Estado que tienen autónomos. No, allí tendrá que simplemente, si observa algunas anomalías, hacer conocer a la autoridad máxima o probablemente a la Contraloría. No, bien. Esto con respecto al manejo de la esfera de atribuciones en manejo de personal, remuneraciones, atribuciones del Ministerio del Trabajo y obviamente temas que tienen controles intensos y algunos bastante bajos en cuanto al control. ¿Qué pasa con las unidades administrativas de talento humano? ¿Qué tiempo me queda? ¿Qué tiempo me queda? 10 ¿Me están minutos, escuchando? doctor. Sí, 10 Voy a minutos, doctor. tener que terminar y mañana comenzamos clases. ¿A qué horas? Tenemos mañana clase 9, 9. Ya, mañana 9 en punto para comenzar, porque estoy con este problema del computador nuevo y se me complica, ¿no? Bien, les decía yo, en el tema de talento humano, de las unidades administrativas, de talento humano, obviamente habla la Ley Orgánica de Servicio Público de esfera de atribuciones. Yo diría que no son atribuciones mismas, son deberes en gran medida, obligación que el ordenamiento jurídico a través del artículo les otorga, les dispone que lo cumplan las unidades administrativas de talento humano que están sujetas a la LOCEP en gran medida y a otras dependencias también, ¿no? Y claro, entre esas atribuciones probablemente sí hay una, me parece que es la que tiene relación con el movimiento de personal, esa sí puede generar actos administrativos, talento humano, pero en el resto son tareas, obligaciones. Por ejemplo, dice, cumplir con lo que dispone la Constitución, esta ley, los reglamentos y las normas o resoluciones que emite el Ministerio del Trabajo, en la esfera de la competencia, ¿no? Pero, y eso está bien, tiene que cumplir todo lo que manda la Ley Orgánica del Servicio Público en el manejo de personal y en temas de remuneraciones. Las normas técnicas que emite el Ministerio del Trabajo tiene que acatarlas y que se cumplan en sus instituciones. Otra, elaborar proyectos de estatutos, normativa interna, manuales de indicadores de gestión de talento humano. No le dice, vean, a la unidad de talento humano que expida o que apruebe. No le da esa potestad. Lo que le dice es, elabora el proyecto de estatuto, de normativa interna, de manuales, de gestión y manejo de talento humano. Pero pásale ese documento técnico al órgano competente de tu dependencia para que la apruebe. En el caso específico, por ejemplo, del manejo de personal administrativo de la Universidad de Cuenca, del personal administrativo, ¿no? De los docentes. Se elabora el estatuto, la normativa interna por parte del talento humano y tendrá que pasar al rector para que el Consejo Universitario, como órgano competente, apruebe. A eso se refiere, ¿no? Elabora igualmente el reglamento interno de administración de talento humano, pero sujeto a la norma técnica que emite el Ministerio del Trabajo, pero quien aprueba es el órgano competente que en el caso de la universidad será, efectivamente, será el Consejo Universitario, ¿no? La otra, elaborar y aplicar los manuales de descripción y valoración y clasificación de puestos. También hay manuales donde se detallan las tareas, las actividades de cada uno de los puestos o cargos que tiene la dependencia. Y eso tiene que hacerse técnicamente. Y luego que sean aprobados por el órgano competente, aplicarlos, ¿no? Administrar el sistema integrado de desarrollo institucional de talento humano y remuneraciones. Eso es básico, es fundamental. Él sabe las remuneraciones que tiene cada servidor en función a su categoría ocupacional y tiene que, eso, disponer el pago. Y obviamente controlar si se trabaja o no se trabaja el tiempo requerido, los días requeridos, etcétera, ¿no? Entonces maneja eso. Bajo su responsabilidad tiene a su cargo realizar procesos de movimientos de personal. Aquí probablemente se genere una atribución, porque puede generarse un acto administrativo. Si hace cambios, porque le pide verbalmente la autoridad de personal, ya sea un traslado, ya sea un cambio, allí está un acto administrativo. Y evidentemente eso sí es una atribución, ¿no? Y aplicar el régimen disciplinario sujeto a la LOCEP.
El aplicar el régimen disciplinario sujeto a la LOCEP no le da la competencia para que organice el sumario. Ojo, lo que él tiene que es elaborar, si es una infracción grave, el expediente y pedir a la autoridad que le envíe al Ministerio del Trabajo, para que el inspector del trabajo disponga el sumario y expida la que corresponde. En infracciones leves, sí, él tiene que organizar el sumario. Aplicar obligatoriamente el sistema informático integrando de talento humano, remuneraciones que ha elaborado el Ministerio del Trabajo. El SIGED, el ESIGED, son sistemas que están allí que tienen que aplicarse. Estructura la planificación anual de talento humano institucional con sustento en las normas emitidas por el Ministerio del Trabajo. No, las planificaciones son anuales en materia de talento humano. ¿Cuál es el personal que necesito para el 2020? ¿Cuáles se van? ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes se jubilan? ¿Voy a establecer una reforma institucional? ¿No voy a establecer? Etcétera. Sujeto también a las políticas que emanen en el ámbito de las competencias del Ministerio de Finanzas y obviamente el Ministerio del Trabajo. Estructura la planificación anual, decíamos, aplica las normas técnicas que emita el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo permanentemente está aplicando normas técnicas. Últimamente aplicó la norma técnica del teletrabajo y se establecía justamente la posición reglada para que los servidores puedan o no sujetarse al mismo cumpliendo los requisitos. No, en este caso, norma técnica sobre selección de personal, sobre capacitación, sobre desarrollo profesional, siempre con sustento en las normas internas, en el manual, en el estatuto, ¿no? Realizar la evaluación del desempeño del personal al menos una vez al año, ¿sí? Asesorar y prevenir la relación de la LOCEP, reglamento y más normas que ha expedido el Ministerio del Trabajo a los directivos y demás servidores de la institución, del órgano u organismo donde efectivamente exista esa unidad de talento. Cumplir las funciones que la LOCEP dispone y las que le delegue el Ministerio del Trabajo. En gran medida puede haber delegaciones del Ministerio del Trabajo, sobre todo a las unidades de talento humano de la función ejecutiva. Ojo, poner en conocimiento del Ministerio del Trabajo los casos de incumplimiento de la LOCEP, su reglamento y otras normas conexas que hayan incumplido autoridades o más servidores. Participar en equipos de trabajo para preparar planes, programas y proyectos institucionales, aplicar los sistemas de selección de personal para los concursos de méritos y oposición. Hay normas técnicas para eso y efectivamente eso hay que aplicar, ¿no? Recepta las quejas, denuncias que presenten los ciudadanos respecto del trato, de la actuación que tengan los servidores públicos. Eso conllevará probablemente una mejor evaluación o la aplicación del régimen disciplinario. Coordinar anualmente la capacitación de sus servidores, convocar a concursos de méritos y oposición y las que le establezca el ordenamiento jurídico. Probablemente en los reglamentos, en los manuales, en los instructivos se establezcan esferas de deberes y atribuciones que tenga justamente talento humano en cada una de las dependencias. Es lo que quería el día de hoy llegar. No sé si tenga, ¿cuántos minutos me quedan? 2 minutos con 46 segundos, doctor. Ya casi nada, en definitiva, ¿no? El día de mañana a las 9 comenzamos. Espero que ya mi computadora esté lista. No, hoy me permite dar simplemente una clase presencial o magistral sin la posibilidad de poder interactuar entre ustedes y yo. Les pido disculpas, espero ver si para la próxima semana o para la subsiguiente, que no sé si el día viernes, creo que el viernes a lo mejor no tengamos clases, podamos justamente trabajar, ¿no? Con esta breve exposición y con esta breve, efectivamente vamos a continuar con la clase. Ayer veíamos el tema 8, que tiene relación con la esfera de atribuciones del órgano que controla, regula, vigila y gobierna el tema referente a remuneraciones y personal dentro de todas las entidades que contempla el sector público. Cuando hablo del sector público me refiero al 225 de la Constitución de la República y evidentemente estamos hablando del Estado. Y en cada una de ellas hay relaciones de esas entidades o de esos órganos o de esas instituciones con sus servidores. La República, les decía ayer, es a través de un principio de legalidad establecernos que será la ley la que regule el ingreso, el ascenso, la promoción, la estabilidad, las remuneraciones, el régimen disciplinario de los servidores. Y que evidentemente también nos dice la Constitución que la función ejecutiva se reserva, entre otras atribuciones,
la que corresponde a la rectoría. Y esa rectoría se lo ejerce a través de los distintos ministros de Estado, que tienen la potestad de expedir resoluciones en las materias que a ellos les corresponde. No, un modelo bastante centralista, un modelo bastante concentrador del poder, pero obviamente ya cuando el legislador ordinario tiene que expedir la ley correspondiente, y en este caso específico, expide las leyes que regulan relaciones jurídicas de los servidores públicos con cada una de esas entidades, observamos de que efectivamente hay el órgano rector en materia del servicio público. Y ese órgano rector es el ministro del Trabajo. Ministro del Trabajo en materia de remuneraciones y personal. Consecuentemente, y siendo así, todo lo referente a remuneraciones o fijación de remuneraciones, escalas remunerativas, temas de calificación, clasificación de personal, los establece el propio Ministerio del Trabajo, ¿no? Por más autonomía o independencia que tengan las funciones o entidades, esto está controlado justamente por este ministerio. Veíamos cuando hablábamos de la descentralización, justamente decíamos, opera cuando el ordenamiento jurídico de manera regular y permanente, ¿no? Posibilita, faculta que una entidad autónoma que ha sido creada maneje funciones de carácter administrativo, ¿no? Por su propia cuenta, pero bajo el control del Poder Ejecutivo. Allí encontrábamos 4 elementos y dentro de esos elementos o características estaba justamente el control. El control. De tal manera que si el gobierno central se desentiende de algunas de sus atribuciones y esas se les entrega a entidades dotadas de personalidad, significa que no tenga que controlar, tiene que controlar. Que los controles puedan ser intensos y en otros casos menos intensos, efectivamente ese es un problema de pelea por las autonomías. En el caso ecuatoriano el control es sumamente intenso. Y en materia de estas relaciones observamos que ese control es sumamente intenso, sobre todo dentro de la propia función ejecutiva por el Ministerio del Trabajo. Y un control menos intenso, pero que existe, sobre todo para fijar techos, bandas de remuneraciones y escalas remunerativas, los tiene efectivamente el Ministerio del Trabajo, ¿no? Ahora, ustedes van a encontrar que el Ministerio del Trabajo tiene justamente esa posibilidad de realizar la rectoría, ¿bajo qué? Bajo una esfera de potestades. Decíamos que la potestad es el mecanismo técnico jurídico a través del cual se hace viable justamente el ejercicio de ese poder. Y obviamente en este caso se hace viable porque la propia ley orgánica del servicio público determina con precisión y claridad cuáles son las atribuciones que tiene el Ministerio del Trabajo respecto de la materia de remuneraciones y respecto del personal. Lo vimos ayer. Que ese control y esa atribución, en algunos casos, sobre todo cuando la masa salarial, respecto de las clasificaciones de personal o de remuneraciones y recursos complementarios, tenga que subir o bajar, tiene que pedirse la autorización al Ministerio de Finanzas que maneja el tema presupuestario. Si hay la autorización, el Ministerio del Trabajo aprueba y evidentemente la entidad puede aplicarlo, ya sea para más o ya sea para menos. Que existe otro órgano que tiene relación con materia de remuneraciones y materia también de personal. Son las unidades administrativas de talento humano, que pueden ser de carácter nacional y algunas de carácter, obviamente, local en función a las entidades autónomas, sobre todo por el territorio. Que ese manejo puede ser desconcentrado y puede ser descentralizado, también hay esa posibilidad. Por regla general, los manejos de las unidades de talento humano son desconcentrados. Entonces, eso es lo que más o menos hemos visto hasta el día de ayer. Hoy vamos a continuar en el tema, vamos a ver lo referente a la selección de personal en términos muy, muy pequeños, como dice la ley. Vamos a tener que ver también el tema de las evaluaciones, ¿no? Y el tema de las capacitaciones. Que son lo que justamente queremos, en este caso, revisar. Con algunos ejemplos que en la medida de las posibilidades pueda realizar. Esto que corresponde a las definiciones de selección de personal, de capacitación y de evaluación, evidentemente yo diría es muy aplicable para todas las entidades del sector. Podemos encontrar normas que regulan
la selección, la capacitación, la evaluación en el Código Orgánico de la Función Judicial, en la Ley Orgánica de Educación Superior, sobre todo a través de los reglamentos. Pero no es menos cierto que estas son también macros para que puedan tenerse en consideración. Cuando hablamos de la selección de personal, decimos, constituye un conjunto de normas, políticas, métodos y procedimientos que buscan evaluar competitivamente la idoneidad de los aspirantes que reúnen los requerimientos para el puesto que se requiere ocupar. Pero al mismo tiempo debemos en ese concurso, en definitiva, en esa selección de personal, garantizar acciones afirmativas para género, interculturalidad, inclusión de personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria. En definitiva, cuando hablamos de la selección de personal, de lo que estamos justamente tratando es de los concursos de oposición y méritos, que pueden darse dentro de la propia dentro de los propios ministerios, las universidades para concursos de docentes, investigadores, pueden darse para personal administrativo de las universidades con sujeción a esta ley, pueden darse también en la Ley Orgánica de Educación Intercultural con sujeción a esa ley, los concursos para docentes o para el personal administrativo con sujeción a la LOCEP, o puede darse también en el caso específico, perdón, del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, y así sucesivamente. Entonces, de lo que estamos hablando es que previo a un concurso tiene que contarse con normas, con un reglamento, con un instructivo. Y las políticas, cuando se habla de políticas, los objetivos que se persigue con ese concurso. Pero tenemos que elaborar la metodología donde haya cantidad y calidad, sobre todo de lo que va a ser materia del concurso y el procedimiento que se va a seguir. Cuando yo digo, por ejemplo, el reglamento general, la convocatoria, cómo será la convocatoria, cuándo, qué va a ir en la convocatoria, cuáles son los órganos que van justamente a llevar adelante el proceso, qué esferas de atribuciones o de tareas le encomendamos probablemente a una dirección, a otra dirección, cuáles son los que van a calificar la idoneidad de los participantes, esa calificación en la una fase, en la otra fase, las recalificaciones, etc. Los métodos. En la metodología, ¿cómo vamos a establecer los puntajes respecto, por ejemplo, del mérito de los candidatos? ¿Cuál va a ser el porcentaje máximo y cómo vamos a ir dando a cada uno de los respectivos esferas? Vayamos a la de docentes e investigadores de la Universidad de Cuenca. Tenemos que establecer una metodología de calificación. Muy bien, vamos a calificar méritos. Y establecemos en méritos un puntaje máximo de 20 puntos o de 30. ¿Qué vamos a calificar? Vamos a calificar probablemente los estudios de cuarto nivel respecto de la materia o de otras materias que tengan a lo mejor relación con el derecho o no relación con el derecho. Pero hay que establecer puntajes. Puntajes mayores probablemente se dé a un título de PhD en el área, ¿no? Y hasta cuántos puntos podemos dar por el título y hasta cuántos puntos por los títulos que tenga de PhD. PhDs o maestrías en áreas diferentes. ¿Vamos a dar puntaje? ¿No vamos a dar puntaje? Probablemente puntaje por obras escritas, artículos indexados, según el tipo de revista, si es Datindex, si es otra revista de mayor calidad, puntaje para cada uno de ellos. Si el trabajo ha sido individual o ha sido compartido. Si estamos ante libros que efectivamente tengan justamente el rango del ISSN, etc. Todo eso tendrá un puntaje. Cursos que ha realizado, si ha sido docente, puntos por la docencia, etcétera, etcétera. Luego también hay que establecer un factor de ponderación y una fórmula para ir dando esos puntajes, para efectivamente evitar la discrecionalidad. Entramos a la calificación de la prueba escrita y decimos, en el derecho administrativo, la materia que se ha dado consta de 15 capítulos. Esos 15 capítulos
entran justamente para la prueba escrita. Se sortea en un día y hora que se les convoca a todos para que efectivamente den la prueba escrita, se sortea el tema y ese tema tienen que desarrollarlo. Ahora ya a través del sistema computarizado harán. Se les da 3 horas. Concluida la misma, hay un tribunal que está designado, que tiene experticia, que son docentes para calificar. Y establecen el puntaje de esa prueba. Y luego se entra a la siguiente fase, a la prueba práctica, la exposición de un tema que es sorteado con unos días de anticipación para que lo dé en un curso con estudiantes que aprobaron esa asignatura. Si estamos en Derecho Administrativo, 2, quiere designarse a un docente en Derecho Administrativo, probablemente ustedes o el curso superior sean los que tengan que evaluar, de manera especial el curso superior. No evaluar, pero sí hacer preguntas al docente y dar sugerencias a los profesores que están allí en ese curso para la calificación, si ha sido bueno o mal. Por ejemplo, cuando yo he estado como tribunal de calificación, hemos ido a la prueba oral, y en la prueba oral, luego de que el profesional concursante ha terminado, lo que ha dicho el profesor que dirige la calificación, estudiantes, ¿qué les ha parecido? Y vienen los comentarios. Oiga, doctor, creo que nosotros podíamos haberlo hecho mejor que el docente. O estaba excelente el docente, brillante, etcétera, etcétera. Y uno, parte del tribunal, también analiza, recoge los comentarios y efectivamente pasa a la calificación. Y se suma el puntaje que corresponde a méritos, a la prueba escrita y a la prueba oral. Se hace el compendio de eso y se le notifica con los resultados a los candidatos. Eso pueden pedir recalificación. Entonces se designará un nuevo tribunal para que haga esa recalificación y allí termina el proceso. Ese es un concurso de oposición y méritos que estamos justamente dentro de la universidad. Si quieren un concurso dentro de la función judicial, vamos a hacer el concurso para jueces de corte en la Ciudad de Justicia. Habrá que elaborar el reglamento. Elaborado el reglamento, las políticas de dónde van direccionadas. A tener excelentes jueces que sean éticos y que conozcan. Entonces, elaborar la metodología. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Qué puntajes vamos a dar? Ya sea en méritos, ya sea en la prueba escrita, en la prueba teórico-práctica o en la prueba práctica. Los puntajes y efectivamente las fórmulas para cada uno de esos. Y entonces entramos a establecer el cronograma para llevar adelante esa evaluación. De lo que se trata es de que los concursantes que han sido inscritos o registrados participen y tengan una competitividad idónea con aspirantes que reúnen los mínimos requisitos para el cargo. Docente de la universidad. Requisito para ser docente en la cátedra de Derecho Administrativo. Al menos el título profesional y el título de 4º nivel, al menos de maestría en Derecho Administrativo. Esos serían los requisitos mínimos que no tienen puntaje, luego ya vendrá la calificación. Entonces, tiene que reunir los mínimos requisitos para el cargo, porque si no tiene el mínimo requisito y así gana el concurso, puede efectivamente declararse nulo por esta insuficiencia del requisito mínimo. Imagínense un concurso para el Corte Nacional, requisito mínimo, 10 años de experiencia, ha tenido 8, gana el concurso. No podrá posesionar, si el posesionado le pueden sacar, porque no cumple el requisito, ¿no? Entonces, hecho esto, vienen las acciones afirmativas también, que están previstas en el marco constitucional y que tiene que recogerse en los concursos. Garantizarse equidad, interculturalidad, inclusión de personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria. Un puntaje hay que dar. Hay que establecer un puntaje adicional y sobre eso, 2 puntos, 3 puntos máximo, y definitivamente entonces todos entran en igualdad de condiciones. Eso con respecto a lo que sería una selección de personas. Ahora, ¿qué ocurre con discapacidad y enfermedades catastróficas? Ellos están en condiciones de poder competir, yo diría, con una persona normal como nosotros. Imagínense una persona que no pueda probablemente ni siquiera leer, escribir, oír
o ser una persona vegetativa. Podrá entrar a un concurso en esas condiciones bien difícil. Lo que prevé la Ley Orgánica del Servicio Público, sobre todo servidores públicos, es de que según el tipo de enfermedad o según la discapacidad, puede esa persona trabajar en lo posible y en cargos que efectivamente sea susceptible. Pero si no lo es, un pariente hasta el segundo grado de afinidad o su cónyuge o la persona en unión de hecho entraría a trabajar por esa persona discapacitada que no puede efectivamente desenvolverse en el trabajo. Y que lo estará hasta cuando efectivamente viva esa persona. Si fallece, tendrá que salir. Que no, obviamente no entra por el concurso de oposición y méritos. Esa es una situación. Ahora, ¿cuál es el porcentaje? Si hay al menos 20 servidores públicos, el 5% de estas personas. Y si no se cumple, pues podrá ser sancionado la autoridad nominadora. Y si vuelve a incumplir, sancionado, pero visto también que efectivamente en el sector donde está la entidad, el organismo, efectivamente existan personas con discapacidad. ¿No? Esto para efectos justamente de ir incluyendo a estas personas dentro de las actividades de la sociedad, que antes eran excluidas de la misma. Bien, terminado esto, veamos la capacitación. Quiero ver qué me han escrito. Me dicen graben la clase, por favor. Me parece que sí, porque en los términos que estamos es bastante complejo. En todo caso, ayer les envié este tema. Sí les envié ayer este tema. Deben tenerlo, ¿no? Bien, vamos a la capacitación. Veíamos en la Ley Orgánica del Servicio Público y también se ve en el Código Orgánico de la Función Judicial, también tienen en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tienen también en el Código Orgánico de la Función Judicial, que va justamente concatenado con lo que dice la Ley Orgánica del Servicio Público de sus artículos. ¿Cuál es el objetivo que se persigue en la administración pública? El servicio a la colectividad. La administración pública está al servicio de la colectividad. Y entonces ese servicio tiene que ser de lo mejor. Tiene que ser con calidad y calidez. Y para conseguir justamente esos objetivos, el personal que trabaja tiene que ser un personal que cumpla primero el requisito, que sea idóneo, pero al mismo tiempo tenemos que, en función a las condiciones que van pasando, irle efectivamente capacitando en nuevas herramientas tecnológicas o en nuevos conocimientos que efectivamente aparezcan. Y claro, entonces con base en eso, en la Ley Orgánica del Servicio Público dice que estamos ante un subsistema de estudios de carrera y de especialización. Y cuando hablamos de carrera y de especialización tiene que ser de nivel superior con titulación. Hablamos entonces que muy bien las entidades del sector público pueden mandar a sus directivos y a sus profesionales a especializarse en universidades nacionales o internacionales en tercero o en cuarto nivel. Pero, ¿cuál es el objetivo de esa especialidad? ¿Cuál es el objetivo de tener personas con un alto conocimiento científico y técnico? Que esas personas que efectivamente tienen un alto ese profesional y ese directivo, que ya llega con un conocimiento científico, pueda realizar investigación y que se aplique sobre todo a las áreas que sean prioritarias de esa administración pública para que se cumplan los objetivos del plan de desarrollo del país. Pero concomitantemente también es necesario capacitar a aquellas personas que no tienen un título profesional. Y hay muchas personas en el servicio público que carecen de títulos profesionales. Yo diría, son justamente la mayoría. Y claro, en esa línea, efectivamente, tenemos que capacitarlos, pero esa capacitación ya simplemente, o lo que se buscará es que se cumpla con el buen vivir. Ahora, ¿qué es lo que generamos con la capacitación? Decimos el desarrollo integral del talento humano, parte del servicio público, el que se genera vía procesos de adquisición y actualización de conocimientos,
desarrollo tanto de técnicas, habilidades y valores, y el fin es que los derechos humanos se respeten practicando los principios de solidaridad, calidez, justicia, equidad, frente al desempeño de sus funciones, de manera eficiente y eficaz, para que los servidores públicos puedan realizarse como seres humanos y ejercer, dice, el buen vivir. Entonces, el objetivo de la capacidad, en gran medida lo que busca es que los servidores públicos de las distintas administraciones públicas, en función a las tareas y actividades que desarrollan o desempeñan, puedan adquirir nuevas habilidades y nuevas técnicas, ya sean en lo académico, ya sean en la administración de justicia, ya sean en la educación primaria, preprimaria, secundaria, o ya sea en las tareas técnicas que cada administración pública, que cada ministerio requiere. Ustedes saben, en el decurso del tiempo, la ciencia, la tecnología avanza. Y es necesario que el profesional también se capacite en esas nuevas habilidades y destrezas. Igualmente, los servidores tienen que conocer, manejar las herramientas tecnológicas para desenvolverse y prestar un adecuado servicio. Pero toda esa capacitación tiene un fin: los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos entre los que integran la administración pública y para quienes prestan el servicio, que son los ciudadanos o las ciudadanas. Claro, sustentado en la solidaridad, ahora más que nunca, en el momento en el que estamos. La justicia, la equidad en el desempeño de sus tareas y actividades a ellos encomendadas. Y el servicio que deben prestar tiene que ser eficiente, pero tiene que ser eficaz. Es decir, cumplir el objetivo en el menor tiempo y con la menor erogación de recursos económicos. Y así entonces nos volvemos seres humanos que servimos a los demás ciudadanos, ¿no? Esto con respecto a los objetivos y a los fines. ¿Quién garantiza o quién financia la capacitación? Veíamos justamente en la propia ley, y eso está también en las otras leyes, que son las propias entidades o las propias administraciones públicas las que tienen que garantizar y financiar en gran medida la capacitación de sus propios servidores. ¿A través de qué? De programas. Y buscar que efectivamente exista la debida concatenación del propio Ministerio del Trabajo con las unidades administrativas de talento humano y dentro de las unidades administrativas de talento humano viendo justamente en dónde es prioritario la capacitación del personal que lo tienen a su cargo. En el caso de las universidades, la situación es más compleja, es más técnica, porque a los docentes y a los investigadores, en gran medida, la capacitación tiene que darse evidentemente a través de cursos de formación, a través también de estudios en universidades fuera o dentro del país, para que obtengan PhDs o más allá del PhD, y efectivamente eso sirva dentro del área de la investigación de las propias universidades. En el caso de los jueces, igualmente, la capacitación a través de la escuela judicial y probablemente también fuera del país en tanto en cuanto sea viable. A los docentes de escuelas, colegios y universidades, la capacitación justamente en las nuevas herramientas metodológicas, en las nuevas herramientas psicopedagógicas que efectivamente puedan servir como destrezas para la preparación de su propio conocimiento en función a transmitir a sus estudiantes. No, siempre respetando los derechos humanos. Esto es fundamental. Entonces, esa financiación, por regla general, tiene que partir del propio Estado. En muchos de los casos eso no. Efectos de la capacitación: transmitir y poner en práctica los conocimientos adquiridos por un lapso del triple del tiempo de su formación. En definitiva, los servidores sujetos a la ley orgánica del servicio público que se han capacitado y les ha capacitado la entidad donde prestan los servicios, tienen que regresar y entregar esos conocimientos a través de seminarios, a través de cursos, a las personas del área donde él se capacitó. El tiempo, el triple del que efectivamente tuvo para su formación. Si fue de 3 meses, 9 meses. Si fue de 1 año, 3 años. ¿Qué ocurre si no cumple?
¿Qué ocurre si el servidor público que se fue a capacitar no pasó el curso de capacitación? O que pasó en el curso de capacitación se encuentran causales de cesación del cargo, como las previstas en el A, en el D, en el F y en el I del artículo 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Es decir, termina la relación laboral. En esos casos, tiene que devolver los recursos que la administración pública gastó en él para su capacitación, ¿no? Debe reintegrar ese valor total o parcialmente, en función o a la proporcionalidad de lo que invirtió la administración pública en su capacitación. Si invirtió $6,000 y evidentemente en la capacitación solamente lo hizo un año del tiempo, faltándole 2, evidentemente la parte proporcional tendrá que ser devuelta. Si invirtió, no pasó el curso, tendrá que devolver todo lo que ha gastado la administración pública en su capacitación. ¿Que se lo puede cobrar hasta por la vía coactiva? Puede cobrársele hasta por la vía coactiva, sin perjuicio de la acción civil. Ahora, los capacitadores de la administración pública, ¿pueden tener derecho a una remuneración adicional? No. Los capacitadores se pueden constituir en instructores y pueden capacitar también en otras administraciones públicas o fuera de las administraciones públicas, pero a través del pago de un honorario. Y siempre y cuando se lo haga fuera del horario normal de trabajo, ¿no? Ese honorario para los capacitadores los regula el Ministerio del Trabajo a través de una norma técnica. Bien. La otra institución que efectivamente está regulada y que tiene relación con el principio de legalidad en cuanto ya al personal que tiene estabilidad en el cargo es el de la evaluación. Cuando veíamos la selección de personal, hablábamos de las personas que van a acceder a la entidad. ¿Vía qué? El concurso de oposición y méritos. En este caso, ya pasaron esa primera fase. Estamos hablando de servidores de carrera que están dentro de la misma y que evidentemente eso no significa porque están adentro, definitivamente nadie les va a considerar cómo están trabajando. Hay que evaluarles, porque el objetivo de la evaluación tiene como finalidad justamente que el servicio sea con eficiencia y calidad y que los servidores estén cumpliendo, pero al mismo tiempo que estén cumpliendo evidentemente en base al respeto a los derechos humanos. ¿Qué comprende la evaluación? Un conjunto asimismo de normas técnicas, de métodos, protocolos y procedimientos. Ojo, algo parecido a lo que teníamos respecto del concurso. Conjunto, normas, es decir, reglamentos instructivos, ¿no? Que sean eminentemente técnicos. La metodología que se va a implementar en la evaluación, en cuanto a cantidad y calidad. Los protocolos que se deben cumplir en ese procedimiento. Y obviamente el procedimiento. Todo esto que esté debidamente armonizado, que sea justo, que sea transparente, eso es importante, que sea ese procedimiento de evaluación imparcial, es decir, libre de toda arbitrariedad, que la objetividad sea la que prime en la evaluación, que la evaluación evidentemente no tenga prejuicios en contra de X, Y o Z servidor, sino que tenga parámetros exactamente iguales para todos en función al servicio o trabajo que cada uno desempeña. Yo no puedo realizar una evaluación, por ejemplo, al docente con respecto a la secretaria de la facultad. Son cargos y actividades diferentes. Pero sí puedo hacer una evaluación para todos los 12 secretarios de las facultades de la universidad. Como puedo hacer una evaluación para todos los analistas unos, con unos parámetros que sean exactamente iguales para ellos. O otra evaluación para los que sean analistas 3, con exactamente los mismos procedimientos y métodos para ellos, vean en definitiva, ¿no? Es decir, por eso hablamos de que el procedimiento, los métodos y las técnicas tienen que ser justos, no tienen que esconderse, tienen que ser transparentes, incluso que conozcan y que no tengan sesgos a favor o en contra, ¿no?
que no prime la arbitrariedad, sino que prive la objetividad y la justicia. Por eso decimos justos. Y que se ordenen a una evaluación, como decíamos, objetiva, pero acorde a las funciones, responsabilidades y perfiles de cada puesto. No voy a hacer una evaluación para todos exactamente igual. En la administración pública, sobre todo sujeto a la LOCEP. Como digo, no porque voy a evaluar al personal sujeto a la Ley Orgánica de Servicio Público de la Universidad, cogeré a secretarias de facultad, analistas 1, analistas 3, planificadores, y a todos ellos les hago una misma evaluación. No, tiene que ser en función a la responsabilidad y perfil de cada puesto. Las secretarias de facultad serán evaluadas bajo un parámetro de su puesto. Las analistas, uno en función al parámetro de su puesto, y así sucesivamente. Eso es lo importante en la evaluación, ¿no? Vamos a evaluar a los jueces de Corte Nacional de Justicia, serán exactamente Doctor, los se le va a mismos cerrar. parámetros que todos ellos y establecer la escucharlos. metodología. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? La evaluación, la asistencia a los F en la plenos, clase. la evaluación en función a parámetros de presentación de proyectos para fallos de triple reiteración, la evaluación en función a tiempos en cuanto al despacho de la carga, la evaluación en función a las sentencias despedidas o autos despedidos y tiempos, pero sin vulnerar el principio de independencia judicial. Vean ustedes. No, el fundamento. El fundamento tiene que estar sustentado en indicadores de cantidad y calidad de la gestión del servidor público. Por regla general, en la administración pública se coge los dos parámetros, la cantidad y la calidad. En la función judicial se cogió siempre el parámetro de la cantidad. Últimamente se cogió para Corte Nacional también cantidad y calidad de gestión. ¿Quiénes tienen que, obviamente, la humana, ¿no? Cuando hablo de los sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público. Porque cuando hablo de la planificación de la evaluación, en el caso de los docentes e investigadores sujetos a la LOES, no lo hace talento humano. Allí ya es una especificidad, efectivamente tiene que hacérselo a través de un marco normativo, vía justamente las direcciones, probablemente de posgrados, la dirección de investigación, la de los propios docentes, todo eso articulado a través del vicerrectorado, que es lo académico, que lo prepara, y ese marco normativo, reglamentario, metodológico, pasa al Consejo Universitario para que lo apruebe. Aprobado, hay una esfera dentro de la universidad que tiene a su cargo la evaluación. Y esa evaluación efectivamente se dará para que los docentes e investigadores lo sean evaluados cada año. ¿Quiénes participan, por ejemplo, en la evaluación de los docentes? Es una evaluación democrática. Hay un porcentaje de puntos de la evaluación que lo hace el propio docente. Creo que son 20. O lo hacen autoridades, la propia facultad. Lo hará el decano, el subdecano, 2 docentes designados, o el director de la carrera y 2 docentes designados por el consejo directivo, en función a la categoría del docente. Es decir, a un docente PhD no le puede evaluar un docente que sea accidental o que solamente tenga la maestría. Tiene que evaluar un docente par, ¿no? Eso es fundamental. Y claro, el otro parámetro de la evaluación es el evaluador. Por eso es que cada vez que se abre el proceso de evaluación, ustedes en calidad de estudiantes tienen que entrar a hacer la evaluación. Y no tener miedo. No tener miedo porque el docente no sabe. No sabe quiénes le están evaluando, ni tiene por qué saberlo. Eso es reservado, ese es secreto, para justamente guardar la objetividad y la imparcialidad. Que es muy importante. Que la evaluación sea objetiva, que no sea arbitraria. Eso es importante. Entonces se suman esos porcentajes y se saca el resultado. Si el docente saca menos de 60, tendrá que entrar a un proceso de habilitación. Y si no, y si vuelve a caer en una nueva evaluación deficiente, tendrá que ser destituido administrativo. Pero, a su vez, también se reconocen a los mejores docentes, o se les da un reconocimiento a los mejores docentes.
a los 3 mejores docentes evaluados de la Universidad de Cuenca, el Consejo Universitario les hace un reconocimiento y les entrega un diploma, recursos económicos, un diploma. Y claro, los docentes también tienen derecho a escoger probablemente estudios en otra universidad o hacer libros, publicar libros, todo costeado por la universidad. Allí justamente está el mérito de la evaluación, ¿no? El fundamento, les decía, en indicadores de cantidad y calidad de la gestión, se encamina a los fines y propósitos que persigue justamente la institución o la administración pública, un desarrollo permanente de contar con mejores servidores públicos, mejorar la calidad de la prestación de servicio, ¿no? La planificación, le decía, tiene a su cargo talento humano. Esta puede ser desconcentrada y puede ser descentralizada. Desconcentrada por regla general en los ministerios, en las entidades como el Consejo de la Judicatura, ¿no? Se desconcentra a las direcciones de talento humano, pero puede también haber descentralización. El Distrito Metropolitano de Quito está entrando en un proceso de descentralización, justamente pretendiendo crear 4 o 5 zonas del Distrito Metropolitano y cada uno de ellos tendrá justamente sus propias atribuciones y generará sus propios actos, su propia normativa, etc., ¿no? Este es un proceso que se quiere justamente llevar adelante en el Distrito Metropolitano. El objetivo, estimular el rendimiento de los servidores conforme a la normativa que se ha expedido, ¿no? Plazos y escalas de la evaluación. Las evaluaciones tienen que realizarse cada año. Yo creo que las universidades en eso sí cumplen. Sobre todo la Universidad de Cuenca cumple con la evaluación cada año. Probablemente otras entidades no lo hagan, no es tan sencillo, pero hay que hacerlo, ¿no? Excepto en los servicios públicos que han obtenido la calificación. Ahora, ¿qué ocurre con los servidores públicos que en la evaluación obtienen la calificación de regular? Deben volver a ser evaluados dentro del plazo de 3 meses. Si en esa nueva evaluación los servidores públicos caen en la misma calificación o menor, vía un sumario administrativo tendrán que ser restituidos. La evaluación cuenta con algunos parámetros: excelente, muy bueno, satisfactorio, regular e insuficiente. Si llega a regular, una nueva evaluación en 3 meses. Si no pasa de regular, destituido del cargo con el sumario. Insuficiente, asimismo con sumario fuera del cargo, ¿no? Siempre tiene que estar en esos parámetros amplios la evaluación. El proceso de evaluación. En cuanto al proceso, los servidores públicos deben conocer el objetivo de la evaluación, es muy importante. No es que la evaluación tiene que ser en secretas, hay que hacerles conocer a los servidores públicos cuáles son los objetivos de la misma, incluso la documentación, de ser el caso, ¿no? Publicarse, transparentarse en definitiva. Y la evaluación es muy importante, como les decía hace un momento, relacionada con el puesto que desempeñan. Esto es muy importante. Uno puede evaluarles al personal de analistas 1 o al personal de analistas 3 de la Universidad de Cuenca, que son servidores sujetos a la LOCEP, con los parámetros que les evalúo a los secretarios o secretarias de facultad. Porque ellos tienen otros parámetros y se les va a hacer la evaluación en función al cumplimiento de los porcentajes de asistencia a sesiones de consejo directivo, a actas redactadas, a ejecución de las decisiones del consejo directivo, del manejo del personal, etc. Porque un analista 1 o un analista 3 cumplen otras tareas y objetivos. Hace Sonia, como hace Anita, Ana Lucía, etcétera, dentro de la facultad. No hay cómo hacer eso, porque si hacemos eso, estaríamos desvirtuando la evaluación, siendo arbitrarios, dirigiendo probablemente a que personal que no está en esa función, en ese puesto, tenga calificaciones menores y pueda caer incluso en institución vía una calificación de regular e insuficiente. Por eso tiene que ser sujeto, como decimos, al puesto o cargo que ocupa, ¿no? Los instrumentos de evaluación deben estar suscritos por el jefe inmediato o el funcionario evaluador. En el caso del personal de la Facultad de Jurisprudencia, ¿cuál es el jefe inmediato del personal administrativo? La doctora Graciela. La doctora Graciela. Ella tendría que suscribir el documento. O si no es de ella, vendrá alguien de talento humano que será el funcionario evaluador. Y este puede realizar observaciones por escrito al proceso de evaluación, ¿no?
Es muy importante, también se ha hecho eso en muchas entidades. ¿Qué esperamos de la evaluación? Los resultados de la evaluación tienen que imperativamente, luego de hacérselo, notificársele a cada uno de los servidores. ¿En un plazo de qué? De 8 días. Y claro, el servidor reevaluado puede solicitar por escrito, de manera fundada, la reconsideración o recalificación sobre su evaluación. Y sobre ese petitorio debe pronunciarse la autoridad nominadora. En el caso de la universidad, se pronuncia el señor rector. Y luego pasará esa petición de recalificación a un tribunal que está integrado por 3 miembros del nivel jerárquico, ¿no? Superior, y que no intervinieron en la primera calificación. Y ellos realizarán la recalificación y, de ser el caso, aceptarán o rechazarán. Ahí termina la vía administrativa de la recalificación. En el caso de los docentes, también pueden pedir la recalificación, sobre todo del parámetro de los estudiantes, no, pero del parámetro que han recalificado las autoridades pueden pedir la recalificación. Y claro, entonces se designarán a otros profesionales para que hagan esa recalificación, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la evaluación del desempeño de los servidores públicos? Que tiene relación con los ascensos, aun cuando esto de los ascensos no tiene razón, sino, yo diría, en gran medida, se cumplan con los requisitos para el concurso, que cumplan los requisitos para una nueva categorización, etc. Promociones, sí. Cesación, concesión de otros estímulos, como los que señalé y puse de ejemplo en la universidad, también, ¿no? Estudios, becas y cursos contemplados, en este caso en la LOCER, puede ser en la LOES, puede ser en el Código de Conducción. Si el servidor evaluado obtiene una calificación de insuficiente, debe ser destituido. Se le destituye del cargo. Obviamente, con un sumario administrativo, el que tiene que iniciarse de inmediato. Vean ustedes, hay una diferencia entre calificación insuficiente y calificación regular. En la insuficiente, de inmediato se le inicia el sumario administrativo, ¿no? De inmediato. En cambio, en la calificación regular, tiene 3 meses más, y después de 3 meses tiene que ser nuevamente evaluado. Y si en esa nueva evaluación obtiene una calificación de regular o insuficiente, allí se le inicia el sumario. Tiene una posibilidad, el de regular. El insuficiente no tiene ninguna posibilidad, efectivamente, de ser considerado que ha pasado la evaluación. Hasta allí el tema 8, señoras y señores estudiantes, señoritas estudiantes, entiendo que el tema ya lo tienen ustedes. Si quisiera que me escriban. ¿Tienen el tema? Sí, doctor, ayer nos llegó al correo electrónico. Me pueden escribir para ver si No te oye, tienen Luz. ya. La pregunta es, ¿le escribimos de este chat o el de WhatsApp? Creo que es el de WhatsApp. Pongan en los dos por si acaso el que lea primero. Ya. Gracias, profesor. Doctor, ¿nos puede escuchar? No, Amanda. No sé si la próxima semana, no sé si hay clase. Creo que hay una resolución del Consejo Universitario de que se va a analizar los temas referentes a cómo avanza este nuevo proceso de estudios, bastante complejo, no es sencillo. Yo también, es la primera vez que entro a dar clases bajo esta modalidad de teleconferencias. No es sencillo para mí, a pesar de que tengo la materia para entregarles a ustedes y les voy entregando justamente, pero he tenido que reformular todos los temas para trabajos prácticos, formular trabajos autónomos. Hoy también les enviaré algún trabajo sobre esta situación. Ya no pude con ustedes ver el tema del trabajo que les envié porque no puedo hacer justamente la retroalimentación, es decir, no les escucho. Y entonces allí tengo el inconveniente. No sé qué pasó voy a pedir a alguna persona experta que me dé revisando qué pasó
con lo que no puedo recibir los criterios o comentarios de ustedes. De lista sin volumen, sí. Es mirar el trabajo. Quiero agradecerles y pedirles disculpas por lo que hoy he tenido que pasar y efectivamente continuaremos con las clases y veremos qué dice el Consejo Directivo y el señor decano respecto a las evaluaciones que tenemos que hacer con ustedes. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, profesor. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias. Me dejo entrar al último, pero bueno. Gracias, Doc.